En tu experiencia, ¿crees que las personas incriminadas conocen los derechos que tienen ante el delito que se les está imponiendo? No, la verdad es que normalmente las personas conocen totalmente del área del derecho. Yo les he comentado en clase que un delincuente pues no agarra primero el código penal y verifica cuál es la punibilidad, cuál es la sanción. Entonces desde ahí se desconoce, inclusive ignoran que pueda ser un delito en algunas ocasiones. Ya ahora en el nuevo sistema, la policía sí está obligada a, en el momento de la detención, informarle a través de una cartilla de derechos cuáles son los derechos a los que tiene acceso. El propio artículo 20 constitucional, en uno de los apartados nos establece nos hace todo un listado de cuáles son los derechos del imputado. Claro, no se le dicen a nivel constitucional, pero sí por lo menos los más importantes. Y si verificamos en la web, e inclusive la Policía Federal cuenta con una cartilla de derechos de los imputados. Entonces, bueno, por lo menos tenemos avance en ese sentido, porque ya en el momento de la detención, el policía está obligado a decirle por qué delito, quién lo denuncia y cuáles son los derechos por lo menos fundamentales, básicos, que tiene en ese momento. Pero por lo general la persona llega en blanco hasta que ustedes le dan su Claro, cartilla. sí, la verdad es que el ciudadano normal, digamos, el que no sabe de derecho, pues no conoce no están interesados por conocer sobre cuáles son sus derechos, ¿no? Menos agarrar la Constitución o agarrar el Código Penal o agarrar el Código de Procedimientos, ¿no? Para saber a qué tiene acceso. Se entera, como te comentaba, y ahora en el sistema acusatorio adversarial, inclusive en el sistema tradicional, bueno, pasaba por lo menos las 48 horas con el agente del Ministerio Público sin que se le dijera cuáles eran sus derechos, ¿no? Era hasta con el órgano jurisdiccional en donde más o menos se empezaban a ejercer los derechos, sobre todo el de defensa, pero eso fue en el sistema tradicional. Ahora, como te comento, por lo menos tenemos un avance significativo porque ya es mucho más garantista este sistema y por lo menos en el momento en el que es detenido, se le hace. Ustedes recordarán o lo vamos a ver, que existe una declaración Miranda. La declaración Miranda es justo lo que ustedes ven en las películas anglosajonas, en donde tienes el derecho a guardar silencio, etcétera. Justo es la analogía de esa figura al derecho mexicano ahora con el sistema acusatorio. Bueno, se deriva nuestra siguiente pregunta. ¿A qué crees que se deba que las personas estén tan desinteresadas de saber del derecho y cuando es algo que les beneficia tanto? Que no tenemos una cultura de la legalidad, ¿sí me explico? Y que en buena medida también la educación ha influido en ese aspecto, ¿no? Digamos que desde pequeños debían de introducirnos a la parte de los derechos de los niños, los derechos del adolescente. Sin embargo, creo que esto se ha dejado de lado desde la parte de la educación básica. Entonces es hasta cuando la persona es adulto que dice, pues desconozco mis derechos, pero tampoco se interesa por conocerlos. Por otro lado, también ha faltado difusión en esta parte. Yo creo que el Estado sí debía de fortalecer a través de políticas públicas, fomentar el que la persona conozca sobre sus derechos. Entre cada novela y novela, ponerles un derecho, ¿no? Por ejemplo, que en el camión pasarles un pequeño videíto, pues no vas haciendo nada, ¿no? Pues pasarte un pequeño video de que tienes derechos o anuncios, algo que le resulte atractivo a la ciudadanía para que pueda involucrarse. Y las autoridades, o sea, los policías, las personas que van a detenerte en el Torito, este tipo de personas, ¿conocen los derechos que tienen las personas que están deteniendo o ya es actuar meramente por su capacidad de autoridad, pero no conocen los derechos? No, yo sí creo que también la policía ha cambiado, por lo menos de una década para acá. Yo tuve la oportunidad de estar en la Academia de Policía de Zapopan como directora, y ya desde entonces les dábamos clases de legislación. La legislación no era otra cosa más que conocieran ellos las leyes relativas a su función, pero además respecto a derechos humanos, ¿sí me explico? Bueno, te estoy hablando que todavía no existía la reforma de derechos humanos, esta del 2011, pero por lo menos sí percibo que en la parte de los cursos básicos policiales sí se les otorga algo relativo a derechos humanos y marco legal. Entonces, sí, los policías sí tienen por lo menos el conocimiento básico de cuáles son esos derechos, y adicional a esto, creo que los están actualizando constantemente. Obviamente tenemos que entender
que el perfil del policía en algún momento fue de primaria o de secundaria. Aun cuando conocieran el derecho, pues no sabían cómo interpretarlo, ¿no? Como lo realiza un abogado como ustedes. Pero por lo menos la parte básica sí lo conocen. Ahora el perfil ya ha incrementado, por lo menos en la policía investigadora les piden licenciatura, especialmente que sean abogados, que sean de trabajo social, que sean psicólogos. Entonces creo que este perfil nos ayuda a que se vaya incrementando un desempeño mucho más eficiente y eficaz por parte de la policía en materia de derechos humanos. Ok, va. Miss, la última. Las nuevas generaciones tenemos muchísimas habilidades o muchísimas cosas a nuestra disposición, la tecnología, el internet. Podríamos conocer mucho más de derecho en realidad. Sí, claro. ¿Crees que se conoce más o se conoce menos en las nuevas generaciones? Mira, a veces tengo mis dudas, porque aun cuando tenemos un mundo de información, como tú lo comentas, efectivamente, creo que hay dos aspectos importantes. Uno, como tienen tantos distractores, en realidad no les interesa meterse en la parte del derecho, ¿sí? Porque hay otras cosas en la web pues, que me llaman más la atención, ¿no? Y por otro lado también hay desinformación en el internet, es decir, aquí tendríamos que clasificar, o ustedes tendrían que clasificar cuáles son las fuentes formales y confiables en materia de derecho. Entonces les digo, sí tienen una gran área de oportunidad ustedes, tienen todo el instrumento que en mi generación no tuvimos, ¿no? La cosa es saber utilizarlo, optimizarlo y que adicional a esto puedan identificar cuáles son sus fuentes confiables. Por eso siempre, en algún momento cuando hacían ustedes investigaciones les decía, a ver, fuentes confiables, que sean en realidad fuentes que nos estén proporcionando información y no que sea una información falta o que nos estén desinformando, ¿no? Entonces, sí está padre que tengan este instrumento, pero solo hay que saber utilizarlo. Ok, va. Muchas gracias. Gracias.